Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder, it's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a María Gabriela Sáenz, quien es ingeniera y líder técnica en Intel Corporation, reconocida por su influencia estratégica y capacidad para resolver problemas complejos. Impulsa la transformación digital, la innovación disruptiva y el desarrollo de tecnologías 5G. Su liderazgo colaborativo fomenta una cultura de excelencia y crecimiento. Como mentora activa, inspira con propósito y empodera con conocimiento, conectando talento, tecnología y futuro. Su impacto trasciende la tecnología, modelando el avance de la industria y el cambio humano. Es una referente en liderazgo técnico con alma, visión y acción. Gaby, bienvenida. Es un honor tenerte en Unleash Leadership Podcast. Gaby, contanos sobre quién es Gaby, tu niñez y tu camino de liderazgo. Hola Carla, primero muchas gracias por esta invitación. Bueno, sí, yo soy Gaby, soy una persona que nació en Costa Rica, soy de Heredia, soy la mayor de 3 hermanas, con toda mi familia siempre muy unida y siempre desde pequeña motivándome ellos a conseguir lo que quería y a hacerlo bien. Entonces, creo que desde la niñez empieza esa personalidad de liderazgo. Desde pequeña, pues con el ejemplo de mis papás, pues buscando unir a la gente para que hiciéramos algo en común, tener un objetivo, ¿verdad? Algunos éramos amigos, otros pues no mucho, pero si teníamos un objetivo en común, entonces ahí iba Gaby tratando de poner a la gente en la misma sintonía. Entonces creo que desde pequeña es donde empieza esta historia de liderazgo. Y después con el deporte, con el básquetbol, en los equipos, apoyando mucho, siendo capitana de esos equipos, entonces teniendo esa confianza del entrenador y de las compañeras para liderar también un equipo de baloncesto. En algunos de los equipos no era la capitana, pero siempre apoyando el liderazgo que tenía conmigo, ¿verdad? Para hacer equipo. Entonces, es una combinación donde tanto la familia como el deporte me impulsó a que conforme fuera creciendo, y quisiera llegar a esos lugares donde yo soñaba estar, pues estuviera yo con esa mentalidad, ¿verdad? Y por otro lado, buscando siempre el acompañamiento de las personas que me pudieran hacer crecer. Bueno, definitivamente dicen que it takes a village, ¿verdad? No crecemos solos y escuchándote nos das ese mensaje de colaboración y de pensar en equipo. Y hablemos de eso un poco en tu liderazgo técnico. Sí. Vos impulsás la innovación disruptiva.
¿Cuál es uno de los retos más grandes que has enfrentado y cómo transformaste ese reto en oportunidad? Bueno, antes de contestarlo, para contar un poquito, ¿verdad? Yo soy ingeniera en electrónica, entonces, y ya tengo casi 20 años de estar en la industria, ¿verdad? Entonces, si nos vamos hacia atrás, hace 20 años, la primera cuestión disruptiva que tuve que hacer fue, estudiar una ingeniería donde éramos muy pocas, ¿verdad? Y donde teníamos que, demostrar y demostrar que podíamos, ¿verdad? Para poder llegar a tener un puesto o a tener un espacio en el mundo tecnológico, ¿verdad? Y cuando ya pude hacer inmersión al mundo tecnológico en una de las compañías más importantes que tenemos, primero en Costa Rica y después de 14 años moviéndome hacia México, y ya aquí, ahora, en este momento estoy en México, ya casi 6 años de estar acá, pues esa disrupción continúa. Entonces yo creo que mi carrera ha sido una cuestión de entrar, conocer, demostrar, crecer, volver a aprender, ¿verdad? Y empezar a abrirme caminos en puestos y en puestos de liderazgo que normalmente no estábamos ahí, ¿verdad? Pero entonces, ya volviendo un poco a la pregunta de la innovación disruptiva, creo que uno de los más grandes ha sido el cambio o la resistencia al cambio, cuando tenemos que implementar algo nuevo con una tecnología nueva o con un proceso nuevo, ¿verdad? Donde lo que tenemos es que buscar optimización para la empresa en la que trabajamos, y yo llego y planteo las ideas que tengo, las pongo sobre la mesa. Yo tengo dentro de esas cuestiones que también van mucho con la personalidad, ¿verdad? Creo yo, en esta industria, cuando tenemos un problema que resolver, pues necesitamos a gente que esté en la mesa y gente que nos escuche en la mesa, ¿verdad? Y esto lo digo, ¿por qué? Porque de nuevo, siendo, digamos, en algunos momentos, una de las pocas mujeres ahí, o inclusive el conocimiento muy diverso, y uno quiere plantear una idea, ¿verdad? Entonces, el poder plantearlo, pero que además de plantearlo, también nos escuchen, ¿verdad? Para hacer algo nuevo, creo que ha sido uno de los retos más importantes. Entonces, cuando logramos decirles, esta idea para llegar de A a B, vamos a implementarla, pero además no estamos solos, necesitamos implementarla con diferentes funciones de grupos que tenemos en la corporación. Diferentes funciones, quiero decir, diferente conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a influenciar a esos otros que no trabajan directamente tal vez conmigo o con el equipo, pero tenemos que llegar a influenciarlos para que ellos vean el valor de la propuesta que estamos haciendo. Y es donde yo sí llego a esta disrupción, es cuando algo que no me tocaba a mí, lo tomo. Lo tomo a razón de apoyar, pero también a razón de dar mi contribución en el conocimiento técnico y en el conocimiento estratégico. ¿Por qué es importante que algo de una tarea que no está en mi puesto, yo pueda llegar a hacerla, ¿verdad? Y poderme sentar con esos siguientes niveles, ¿verdad? O con los grupos que están alrededor, para que entonces conectemos y, de nuevo, como te conté al principio, llegar al objetivo común, ¿verdad? Entonces, estos últimos años ha sido mucho de eso, de procesos nuevos, de ideas nuevas para poder seguir siendo, pues, de los número uno en el mercado con las cosas que hacemos, y entender sobre todo a dónde está llegando lo que hacemos. Entonces, para cerrar, nada más, ¿verdad? Cuando pienso yo en este tipo de innovación donde podemos contribuir, una de las motivaciones que yo tengo es saber a dónde va a llegar. Y si eso va a llegar a un lugar donde está alineado con mis valores y está alineado a poder ayudar a las personas a crecer,
pues entonces ya ahí estoy completa y estoy totalmente motivada, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Ujú. Gracias, Gaby. Entonces, resumiendo, nos decías que tenemos que asegurarnos conectar con los que están en las mesas de toma de decisión para poder influenciar y recordar que no son decisiones aisladas, sino que debemos incorporar diferentes grupos para crear la mejor solución. Y un recordatorio importante es esa alineación con nuestros valores personales para lograr esa plenitud. Muchas gracias, Gaby. Sí. Y el ambiente o el entorno en el que se desarrolla la tecnología es muy acelerada. ¿Cómo haces Ujú. para equilibrar la presión por resultados con la construcción de una cultura de crecimiento y excelencia? Sí, esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Carla, porque tenemos entonces la oportunidad de contar un poquito. Yo soy una persona que está enfocada en resultados. Me gusta que las cosas se puedan hacer y que las cosas se puedan hacer de manera excelente. Desde pequeña, recuerdo a mi mamá, diciéndome, cuando te esfuerces por algo, hazlo mejor, siempre. Y eso tal vez, es un pensamiento, ¿verdad? Que queda acá, siempre en mi mente para cuando hacemos las cosas, pues las hagamos bien. Pero ahí viene el por qué es tan importante lo que te voy a mencionar. Como soy orientada a resultados y me gusta que las cosas pues estén en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Ser muy responsable, con los clientes que tenemos, pues que los clientes siempre estén contentos con el trabajo que hacemos, ¿verdad? De manera técnica y estratégica. Aquí la importancia es poderlo balancear con el tipo de conexiones que estamos haciendo con la gente que trabajamos. Porque en mi caso personal, yo no soy jefa, yo soy una líder técnica. Entonces, y tampoco soy tampoco estoy encargada de proyectos como tal. No manejo el proyecto como un título, ¿verdad? Pero soy líder técnica. Entonces, trabajo con muchísimas personas alrededor para que nuestros proyectos a nivel técnico puedan ser completados. Entonces, como tengo toda esta gente trabajando alrededor mío y conmigo, entonces es generar la conexión con cada uno de ellos, pero generar estas conexiones me refiero primero a que seamos, a que tengamos conciencia de que tenemos que generar una relación con esta persona que yo estoy trabajando, yo le voy a traer a esta persona un beneficio y ella también me va a traer a mí un beneficio. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de beneficios, estamos hablando de beneficios laborales y también de construir relaciones nuevas con dichas personas, que en algún momento pueden llegar a ser más que un compañero o una compañera de trabajo, pero pueden ser mentores, o se pueden convertir en nuestros sponsors y demás, ¿verdad? Entonces, resultados por un lado. ¿Cómo le pido yo los resultados a esas personas que no me reportan a mí? ¿Verdad? Entonces, por un lado es construir esa conexión, esa relación afuera de las tareas para, para poder mostrarles a ellos por qué es importante llegar a eso y por qué tenemos que darle prioridad a ciertas cosas, ¿verdad? Pero por otro lado, también tratando de ir un poquito más allá, dejar de hablar de tareas y hablar un poco de cómo profesionalmente podemos ayudarnos a crecer juntos. En algunos momentos de la vida eso podrá significar inclusive tener una amistad y una amistad pues es un tesoro, es muy bonito, pero en muchos de esos momentos, y lo conecto con lo que hemos hablado anteriormente, es llegar a un objetivo juntos. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es donde lo balanceo, generando relaciones con las personas que pueden impulsarme o con las personas a las cuales yo puedo llegar a impulsarlas también. Por ahí después va a ser más sencillo que hablemos de cuestiones ya de responsabilidades y tareas
y resultados que tenemos que entregar. Ujú. Los resultados al final son ejecutados por las personas. Así es que muchas gracias, Gaby. Y además, para ilustrar eso, se te reconoce porque empoderas a la gente con conocimiento. Contanos sobre qué prácticas de mentoría han sido más efectivas para inspirar a otros líderes técnicos. Ujú. Tengo dos ejemplos lindísimos que me gustaría contarte hoy, y que hemos también hecho el esfuerzo de irlo propagando, no dejarlo solo en la compañía en la que trabajo, sino también compartirlo a otras compañías para que puedan impulsar a sus hombres y mujeres, sus ingenieros y sus ingenieras. A mí me van a conocer porque yo amo y tengo la pasión de impulsar a comunidades de mujeres. Eso no quiere decir que deje impulsar en general a todos los equipos en los cuales me relaciono. Y eso es muy importante. Pero para mí sigue siendo parte de mis metas personales el poder abrir espacios y abrir puertas para las compañeras o colegas que vienen conmigo. Nunca me gusta decir que vienen detrás de mí, sino que vienen conmigo, ¿verdad? Entonces, hay dos esfuerzos de mentorías que han resultado muy bien, ¿verdad? Hay una donde se trata de el crecimiento de mujeres técnicas y su progresión. Básicamente ese es su objetivo, ¿verdad? Crecer esta línea de mujeres que están en una empresa, crecerlas en conocimiento técnico y crecerlas en liderazgo. Es una combinación. Entonces, por ahí ha funcionado muchísimo el hacer una combinación en programas donde tenemos grupos técnicos de trabajo en temas enfocados en la tecnología que la empresa necesita en ese momento, ¿verdad? Entonces, nosotras no estamos, y digo nosotras porque esto es algo que trabajo en equipo con otras mujeres que también, y compañeros que son padrinos de estos esfuerzos, donde hacemos este tipo de programas. Entonces, muy rápidamente así te doy un ejemplo, ¿verdad? Nosotras no les imponemos los temas en los cuales tienen que crecer de manera técnica. Al revés, siempre primero buscamos cuál es la visión actual donde la empresa y los equipos quieren llegar. Eso es muy importante para estar alineado al negocio. No solo es una cuestión de pasión, también tengo que retribuir en lo que estoy trabajando, pero también les preguntamos a ellas dónde quieren crecer. Hacemos esa encuesta, ya sabemos que hay, digamos, 5 temas súper importantes en la tecnología, ya sea tecnología de silicios o de plataformas o de machine learning, de toda la inteligencia artificial, todo este tipo de temas, ¿verdad? Que es hacia lo que vamos, y ponemos a gente en común en esos equipos. En esos equipos que son en común, ellas mismas ponen a dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer. Y nosotras y yo como líder técnica, lo que le damos es guía a ellas, guía de cómo llegar ahí, qué tipo de mentores necesitamos o qué tipo de entrenamientos, qué tipo de certificaciones, preguntas. Es una mentoría, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a crecer el conocimiento ahí? Y eso lo combinamos con la parte de ese conocimiento y de esas habilidades que tenemos que tener como líderes. Entonces, ahí entra mucho todo el ejemplo que tú nos has dado, Carla, por ejemplo, con tu primer libro de Expande tu potencial, todo lo que está ahí a nivel de la importancia de la directiva, el conocernos nosotros mismos, el poder tomar decisiones, el poder hablar sobre esas decisiones, todo ese tipo de cosas lo combinamos con estos grupos técnicos para que entonces puedan crecer en ambos sentidos. Ese es el ejemplo ahorita, digamos, y que sigue corriendo y que ha corrido ya por más de 5 años. Entonces tenemos también un pipeline de compañeras de gente que hemos podido darle seguimiento y hemos visto cómo han crecido dentro de la empresa, ¿verdad? Y el otro que también funciona muchísimo es la parte de lo que conocemos como los speed coachings. En el Ujú. speed coaching
Podemos poner a diferentes líderes de diferentes áreas, algo que es muy rápido, algo donde no estás imponiendo un mentor, sino que la gente tiene oportunidad de escoger con quién quiere hablar en una sala cuando hay diferentes mentores, hablan del tema que necesitan, técnico o no técnico, y eso les ayuda muchísimo a ellos a seguir adelante en lo que viene. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, nos diste el ejemplo de mujeres, pero también vos creaste el primer grupo de solamente hombres que Sí, pasó por Expande tu Potencial. Quiero agradecerte profundamente eso porque fue una experiencia extraordinaria. Quiero que nos compartas una enseñanza que le quisieras dejar a las futuras generaciones de mujeres en STEM. ¿Cuál sería? ¿Por qué? sí. Bueno, la primera es que siempre sean muy curiosas. Si Mm. nosotras desde pequeñas tenemos curiosidad de saber cómo pasan las cosas, por qué, o cómo puedo resolver algo que no entiendo, ¿verdad? Que esa curiosidad la mantengan y la mantengan desde el principio de sus carreras hasta que nos dé la vida para dejar nuestro granito de arena en este mundo. Entonces, que no dejen esa curiosidad de lado. ¿Por qué? Porque eso nos va a llegar a preguntar y cuando preguntamos, conocemos gente, cuando conocemos gente, conectamos, abrimos puertas y llegamos a un lugar donde desde hace mucho tal vez pusimos el ojo de que queríamos estar ahí por alguna razón y vamos a estar ahí. Entonces, eso, Carla, que sean curiosas, pero que también esa curiosidad las lleve del punto A al punto B, al C, al D y hasta el Z, ¿verdad? Que no se queden con lo que tienen para ellas, digan lo que quieren. Y cuando yo pongo el ejemplo de decir lo que quieren, no es que sea una exigencia, es que yo quiero tal cosa, no, que a nosotras aprendamos a ser muy estratégicas y y tener mucha confianza a la hora de poner las cosas sobre la mesa. Yo menciono mucho poner las cosas sobre la mesa. Y esto es, de nuevo, con la familia, con los amigos, con los compañeros y con los jefes. Si ponemos nuestro punto de vista y nuestra perspectiva en la mesa, entonces todas estas mujeres que estamos en STEM podemos llegar al siguiente nivel. Si así lo queremos y buscamos intencionalmente quiénes son ese cuerpo que nos apoya, porque no estamos solas, eso es bien importante. También mujeres en STEM, no estamos solas, todavía somos pocas, pero no estamos solas. Todo el trabajo al final es un trabajo en equipo o el apoyo viene de las personas más importantes en nuestra vida para impulsarnos, ¿verdad? Y nosotras nos podemos automotivar. Entonces, que no les dé miedo de que la ciencia y la matemática, no, curiosas, vamos, aprendamos y somos muy buenas para enseñar. Entonces, aprendemos y en el momento en que somos capaces de comunicarle a los demás, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos desarrollar, eso es magia. Eso es magia porque entonces podemos nosotras tener, ideas que pueden llegar literalmente al espacio. Y a cambiar el mundo. Muchas Ya cambió gracias, el mundo. Gaby. Sí, Y algo que admiro mucho es tu persistencia. Y entonces esa curiosidad aunada a la persistencia es lo que te permitió ir de Costa Rica a México en un momento en que se decía o te dijeron muchas veces que no se podía. así es. Contanos cuáles son esas reglas no escritas que aplicaste para llegar ahí y años después todavía seguís creciendo en México. Así es. Sí, hace ya más de casi 6 años ya, casi 7, empezó una conversación. Como les conté al principio, ¿verdad? Yo, yo tengo mis objetivos, tengo mis metas, tengo lo que me gusta. Lo que yo hacía en Costa Rica al inicio me apasionaba. Yo estaba en un área de investigación, de laboratorio, ¿verdad? De investigar por qué los procesadores
fallan, cómo podemos arreglar eso para que no vuelva a pasar y que la calidad siempre esté muy alta en el proceso. Pero todo ese trabajo de laboratorio a mí me tenía enamorada, ¿verdad? Y siempre tuve jefes muy visionarios cuando estuve en ese equipo. Y visionarios porque cuando ellos nos ayudaban a que empezáramos a crecer en conocimiento técnico, no nos dejaban solo con las personas aisladas del grupo, sino que siempre nos hacían ir a trabajar con los arquitectos, con los diseñadores, con las personas de validación que nos daban todo para que nosotros pudiéramos hacer nuestro trabajo en el laboratorio. Y eso empezó a abrirme a mí una visión y a crecer una red de apoyo técnico, ¿verdad? Que empezó desde principios de mi carrera y que por las razones en que este grupo se cerró hace muchos años, pues tuve que pasar a otro grupo, pero en este grupo también trabajaba con diseñadores, con arquitectos y con validación, y cuando pasé a otro grupo, porque también me cerraron el segundo grupo, también terminaba trabajando con los arquitectos, con los diseñadores y con validación, siempre, desde los diferentes puestos que tenía, uno pude conectar los puntos de mi crecimiento, lo que hice en el primero, lo que hice en el segundo, lo que hice en el tercero, siempre los podía conectar y eso me daba una ventaja enorme de conocimiento horizontal dentro de una empresa tan grande, ¿verdad? Donde también tenemos que tener nuestra experiencia más profunda, ¿verdad? De lo que hacemos. Pero conectar esos puntos siempre me llevaba a decir, un día yo quiero ser allá, yo quiero estar allá. Y yo quiero estar allá no quería decir el país, estaba hablando de la función. Yo quiero trabajar en validación. Un día yo quiero trabajar en validación. Y como siempre, pues terminaba trabajando con esta gente con diferentes equipos alrededor del mundo, en América, en Europa, en Asia, empecé a ver pues lo que ellos hacían, cómo lo hacían, y empecé a generar conexiones con gente muy valiosa, muy tan valiosa que uno de ellos es todavía mi mentor, y te estoy hablando que en el 2015 yo a este mentor le dije un día vas a ser mi jefe. Y él me dijo, sí. Y esa persona estaba aquí en México y trabajaba en el área de validación. Eso fue en el 2015. A principios del 2019, otro jefe, no el mismo, pero me dijo, Gaby, tenemos puestos en Guadalajara. Yo creí de verdad que me estaba preguntando, que me estaba diciendo para ver a quién le recomendaba, por toda esa red que había ido creciendo durante todos los años en todas esas áreas. Yo creí que me estaba diciendo, ah, sí, mira, conozco a esta persona o te refiero a esta persona, te la recomiendo. Y la sorpresa mía fue que este jefe a mí me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? Yo no estaba esperando, yo no estaba buscando en ese momento, pero el trabajo anterior había hablado por mí en muchas cosas y en ese momento ellos estaban buscando una persona que tuviera ciertas características así, ¿verdad? Cuando él me dijo eso, yo dije, ah, qué bonita oportunidad, puede ser. O sea, sí, esta vez sí quiero. Y esta vez sí, porque, pues gracias a Dios en el pasado había tenido algunas otras oportunidades de moverme a otros países, pero por la realidad en que yo estaba viviendo en Costa Rica, yo estaba muy feliz allá y amo mi país y pues allá sé que también podemos seguir aportando muchísimo, pero yo estaba creciendo y pues estaba enfocada en lo que estaba haciendo. Pero en ese momento que dijo, es validación y yo ya en mi camino de Claro. desarrollo, mi plan de desarrollo ya había dicho, un día quiero estar ahí. Entonces yo dije, sí, esta vez sí quiero. Y las cosas, Carla, cuando están para uno, se van acomodando, se van acomodando. Yo, de casualidad, tenía que venir a Guadalajara esa misma semana que me estaban diciendo eso. Ellos no sabían que yo venía para acá. Eso me dio la oportunidad de poder hablar con ellos y de generar una conexión más personal de qué era lo que había, qué era lo que querían, qué oportunidades realmente, ¿verdad? Porque existe toda esta cuestión de relocalizarse de un país hacia el otro, de moverse de un país hacia el otro, y en ese momento ese puesto ni siquiera tenía eso aprobado. Entonces yo les dije, bueno, pero ¿cómo hacemos? Me dice, no, si nos dices que sí, empezamos a mover las cosas para que sucedan. Entonces,
ya no solo el trabajo, sino el haber crecido esas relaciones con anterioridad, me abrieron las puertas a que ellos me dijeran, te queremos trabajando con nosotros. Pero cuando llegué a Costa Rica fue cuando me dijeron que no, que fue lo que tú mencionabas. Y me lo dijeron pues mi grupo de managers, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también obviamente uno entiende el enfoque, el trabajo que se está haciendo allá y en aquel momento había una limitación. Era eso, nada más había una limitación. No era que no me querían dar la oportunidad, era que en ese momento había una limitación adicional. Pues está bien. ¿Qué hice yo ahí? Empecé a disparar o empecé habilitar, Conectar. Ujú. a conectar con esas personas que tenían más influencia que yo y que estaban desde otros puntos de la compañía para entender si el proceso se podía hacer o no. ¿Qué es que estoy hablando? Que digamos, en mi carrera, y yo creo que esto es bien importante, yo creo que es súper importante que parte del cuerpo que te apoya, esos mentores y esos sponsors, sean personas que estén en posición de liderazgo y en posición de poder tomar decisiones por uno, ¿verdad? Entonces, pues tengo mi equipo, tengo esa directiva, ¿verdad? Donde no solo había compañeros del que hacemos lo mismo, sino que habían jefes, pero también habían vicepresidentes y también habían ingenieros principales de la compañía que conocían el trabajo que yo hacía. Entonces, pues me senté con ellos a plantearles la oportunidad, tanto desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista estratégico. De hecho, hay uno de mis mentores que también quiero muchísimo, él está en Arizona. La primera pregunta que me hizo él cuando yo le conté, tengo esta oportunidad en México, ya puedo trabajar en validación. Lo primero que él me dijo fue, ¿y qué vas a hacer después de eso? Y le digo yo, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer después de eso? Ni siquiera he llegado a eso, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué me estás preguntando qué voy a hacer después de eso? Y entonces él lo que me dijo fue, Gaby, esta es una decisión de vida. Me dice, tienes la emoción de poder llegar al puesto técnico que has querido durante muchos años, pero también estás moviendo pues a toda una familia, ¿verdad? Y vas a cambiar el ecosistema impactando positivamente porque siempre buscando lo mejor, pero vas a impactar el ecosistema de tu familia, ¿verdad? Entonces, si llegas ahí, ok, ya llegaste, ¿qué vas a hacer después de eso? Entonces, él me hizo pensar más a largo plazo, al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, eso a mí me dejó una enseñanza enorme porque cuando nosotros estamos tomando decisiones en la vida, desde las más sencillas, desde estar en un semáforo solos, en rojo no pasa nada y yo tengo la decisión de pasar o no pasar, pero está en rojo. Yo sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es quedarme ahí hasta que esté en verde. O me puedo pasar el rojo porque nadie me está viendo. Desde eso, desde esas decisiones hasta las más grandes, donde estás cambiando no solo mi vida, sino la de los demás, él me lo hizo pensar y fue donde yo dije, sí, quiero ir, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Y muy importante, el apoyo de la familia otra vez. Antes me preguntabas por las chicas, o por las mujeres y las compañeras en STEM. Otro de los consejos que les doy, Carla, es saber y escoger con quiénes nos rodeamos y con quiénes tenemos relación. Y cuando digo relación, estoy hablando inclusive también una relación de pareja. La pareja que esté contigo te puede impulsar o te puede parar. Ujú. Y poniendo todos los beneficios, los pros y los contras en una mesa, conversando, yo no me tuve que esperar ni 3 minutos para que en este caso mi esposo me dijera, vamos, eso es lo que usted quiere, lo hacemos. Entonces también hay un impulso y hay un apoyo, ¿verdad? Él teniendo su trabajo, él teniendo también sus responsabilidades, me dijo, lo resolvemos juntos, pero eso es lo que usted siempre ha querido, vamos para allá y crezcamos juntos. Y entonces él vino conmigo y pues mi familia vino conmigo en un ambiente de apoyo y eso hace que las cosas todavía tengan un valor muchísimo más significativo. Y bueno, para ya terminar la historia,
después de muchos nos o muchas cuestiones de preocupación, ¿verdad? Pues la sorpresa fue que esos sponsors y esos mentores que comenté al inicio, entre ellos se conversaron. No porque yo se los pidiera directamente, yo les conté la situación, yo les conté la oportunidad, pero ellos eran compañeros de los que tienen que tomar las decisiones. Entonces, para mi sorpresa, pues, hubo conversaciones entre ellos y ya dijeron, ¿qué está haciendo Gaby allá? Ella tiene que estar aquí, hay que traerla. Y así se dio y llegué sin saber que iba a haber pandemia y 2 meses después nos encerraron y fue al principio una cuestión, pues, interesante, dura, lejos de la familia, ¿verdad? Pero eso no fue razón para decir lo dejo todo y me devuelvo. Al revés, eso fue una razón para otra vez tener innovación disruptiva aquí como hacemos para poder estar, por un lado, cerca de la familia en esas situaciones y por otro lado, el cómo involucrarme con un equipo al cual no puedo ver en otro país, porque aunque esté en el país, no nos podíamos ver y así se empezó a generar el trabajo en equipo hasta que ya pudimos volver y con todo el apoyo también, no solo del grupo, sino de la corporación para poder empezar a estar en posiciones de liderazgo que me dan acceso a tomar decisiones y a trabajar con gente que al final pude estar en esas posiciones también y entonces también están creciendo. Sí, Muchas gracias, Gaby. En tu historia escuchamos cosas muy importantes. Es otra vez curiosidad, curiosidad y cómo ese conectar con otras personas. El coraje no se construye, no se planea, no es algo que yo digo, ay, yo voy a tener coraje. El coraje es acción y nos demostraste que con esa acción que tomaste a través de los años de conectar con líderes de otras organizaciones, fuiste plantando semillas y creando ese camino. En el plan 1-5-10 de Expande tu Potencial, uno de los elementos vitales es justamente involucrar a la familia en los planes de la próxima década, porque si no, como bien dijiste, puede ser que se vuelvan o planes de mucha ilusión o planes de tensión que no queremos y queremos evitar. Gracias por compartir eso, Gaby. Y para cerrar, decinos qué significa Unleash Leadership para vos. expandir ese liderazgo. Para mí significa que no estoy sola, no estoy sola. Y cuando digo no estoy sola es que tenemos nosotros en este mundo que dejar un legado, ¿verdad? Que empieza con esas semillitas, como dijiste, que empieza el líder no se hace, el líder está ahí, ¿verdad? Y el líder tiene personas que a su alrededor, pues, están con uno tanto para enseñarnos como para impulsarnos, como para nosotros enseñarles a ellos. Entonces, en ese expande tu liderazgo, para mí es parte del legado que venimos a hacer a este mundo y a esta vida. Ujú. Uno tiene que ser ejemplo, pero para que otros también lleguen ahí. Ujú. No estamos solos. Entre más líderes seamos en diferentes áreas, no todos somos iguales, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgo, la gente dice, es que no podemos tener 100 líderes. Claro que sí, podemos tener 100 líderes, pero son 100 líderes en áreas diferentes, con impactos diferentes y que le pueden llegar a personas diferentes. Gaby como líder le puede llegar a una comunidad específica. Ujú. Pero si Gaby impulsa a otros líderes que lleguen a otros lugares más allá que lo que yo hago, y ellos pueden dejar una semillita de lo que aprendieron de nosotros y viceversa, pues ese sería un mundo ideal, ¿no? Entonces, Claro. creo que va por ahí. Gracias, Gaby, por compartir con nosotros. Líderes crean líderes, muchos éxitos y seguimos en contacto.